Y vi el mundo cubierto por una neblina de ruido, donde los hombres buscaban la luz en las pantallas y no en sus propias entrañas, donde el poder se disfrazaba de benevolencia y la mentira era llamada progreso, y comprendí que el tiempo de la apariencia había llegado a su límite. El discípulo de la luz camina entre ruinas invisibles y cada paso que da resuena en los cimientos del mundo viejo. No predica con dogma, sino con la certeza que brota del silencio. Habla y su palabra no hiere, pero revela. Mira y su mirada incendia las sombras de lo cotidiano. Él ha seguido la senda del Maestro que encendió la llama del Espíritu, no para coronarse, sino para recordar a cada alma que el reino no está en los palacios, sino en la conciencia despierta. Los señores de la tierra se han creído dioses y han moldeado un orden donde la moral se vende al mejor postor, donde la virtud se cambia por oro y la verdad se maquilla para que nadie reconozca su rostro. Han diseñado un jardín de espejos, donde el hombre se contempla hasta olvidar quién es, y en su vanidad ha aprendido a obedecer sin pensar. A los que gobiernan el mundo no les basta con dominar los cuerpos. Quieren custodiar el pensamiento, dirigir el deseo, sembrar miedo y hambre para que nadie recuerde la luz. El discípulo contempla todo esto y no se desespera. Sabe que cada sombra es también una lección. Comprende que el ruido es el disfraz del vacío y levanta su voz, no como juez, sino como testigo. Dice, el poder que se alimenta de la ignorancia es un poder condenado a consumirse. Las naciones que adoran el dinero y sacrifican la compasión son naciones sin alma, y el pueblo que olvida su conciencia acaba llamando libertad a su propia servidumbre. La política de Cristo no es la de los parlamentos ni la de las banderas. Es la política del corazón que se gobierna a sí mismo. No se mide en votos ni en conquistas, sino en actos de claridad. Enseña que no hay derecha ni izquierda, sino ego dividido, miedo disgregado. Las facciones se disputan un trono vacío, mientras el mundo se agrieta por dentro. Pero la luz no toma partido, revela, desnuda, transforma. El Cristo del Espíritu no promete imperios, promete despertar. Su reino no se defiende con ejércitos, sino con conciencia. Los sistemas que los hombres han creado se parecen a templos levantados sobre arena. Resplandecen por fuera y se pudren por dentro. El discípulo observa la danza de los gobiernos y ve títeres movidos por hilos invisibles. Ve discursos que juran servir al pueblo mientras lo adormecen. Ve democracias convertidas en máscaras de una oligarquía que teme a la verdad. La partidocracia es un laberinto donde se pierde la voluntad colectiva. Se vota, pero no se elige. Se aplaude, pero no se comprende. Se grita, pero no se escucha. Y sin embargo, incluso en esa confusión late una chispa que espera volver a arder. El discípulo sabe que la soberanía real no se impone desde un palacio, ni se decreta en una ley. Brota cuando el alma recuerda su libertad interior. Solo un pueblo consciente puede gobernarse sin tiranos. Solo un corazón lúcido puede decidir sin manipulación. La política de la luz es el arte de unir la inteligencia con la bondad, el discernimiento con la empatía. Es el ejercicio de decidir no desde el miedo, sino desde el reconocimiento de que cada ser es parte del mismo cuerpo universal. Y mientras los poderosos disputan territorios y mercados, la voz interior repite, la verdadera revolución será invisible. No habrá pancartas ni bandos, sino seres humanos que, uno a uno, despierten de la hipnosis y actúen con lucidez. Cuando esa masa crítica de conciencia se eleve, los tronos caerán por sí solos, las estructuras se derrumbarán sin violencia, porque ya nadie creerá en ellas. La oscuridad no se combate, se disuelve con la luz. El reino que buscáis está en vosotros. La ley que esperáis ya late en vuestro pecho. No habrá justicia mientras la mente no se reconcilie con el alma. No habrá libertad mientras el deseo sea más fuerte que la verdad. No habrá paz mientras el ego gobierne la palabra. Aprended a mirar con ojos nuevos, a pensar sin repetir, a actuar sin temer. La era de los hombres inconscientes termina. La era de la conciencia comienza. Aquí estoy, luz que todo lo atraviesa. No temo al fin del mundo porque el mundo que termina es el de la mentira. No temo a la oscuridad porque sé que cada sombra señala el lugar donde aún no miré. Camino entre ruinas, pero bajo mis pies crece la semilla del nuevo orden, la política del espíritu, el gobierno de la conciencia, el poder de la verdad que no necesita trono. Y veo cómo los hombres se inclinan ante las máquinas que ellos mismos construyeron, y escucho en el zumbido de los cables el eco de una oración vacía, una súplica por pertenecer a un sistema que no los necesita. Veo ciudades que brillan por fuera y se apagan por dentro, almas que confunden movimiento con vida, progreso con expansión del ruido. La política humana ha sustituido la búsqueda del bien por la administración del interés. La ley se ha vuelto espectáculo, la justicia un contrato, la verdad una moneda que cambia de valor según el dueño de la imprenta. Y sin embargo, en medio de ese paisaje desolado, hay una vibración que no puede ser silenciada,
Es la conciencia latiendo bajo la costra de la costumbre. El discípulo escucha esa vibración y entiende que la tarea no es destruir, sino recordar. Recordar que la comunidad nace cuando la mirada de uno reconoce la dignidad del otro. Recordar que gobernar no es mandar, sino servir. Recordar que ninguna estructura resiste cuando la mentira es su cimiento. Los hombres han olvidado que toda nación es una extensión del alma colectiva, que toda ley que no nace del amor está condenada a la corrupción, que todo poder que no se somete a la verdad se pudre. Por eso la política de la luz no busca imponer un credo, sino despertar una lógica de claridad, pensar como quien respira, actuar como quien ama, decidir como quien sabe que todo lo que hace repercute en todos. El mal no es eterno, es la sombra del aprendizaje. Los que gobiernan por miedo no conocen otro lenguaje. No los maldigas, pero no los sigas. Muestra otro camino. Hablaré a quienes todavía escuchan, a quienes sienten que algo no encaja aunque no sepan nombrarlo. Les diré que el poder no está arriba ni afuera, sino en la conciencia que elige, que la política de Cristo no es dogma sino praxis. Es el acto de vivir despierto en un mundo dormido. Y así camina, llevando en su voz la memoria de todos los que alguna vez amaron la verdad. Habla de un nuevo pacto sin templos, sin jerarquías, donde cada ciudadano es sacerdote de su propia coherencia. Habla de una democracia del alma, donde las decisiones se toman con conocimiento y no con propaganda, donde la información no se compra ni se vende, donde el debate es búsqueda y no guerra. Habla de pueblos que aprenden a decidir juntos y de líderes que son custodios del proceso, no dueños del resultado. El discípulo sabe que ese orden aún no se ve, pero ya existe en germen como la aurora antes de la luz. Sabe que cada acto consciente, por pequeño que sea, debilita al viejo sistema. Sabe que la revolución real no se televisa, se encarna. Y mientras la oscuridad multiplica sus artificios, él continúa hablando en plazas, en campos, en redes invisibles de corazones despiertos. Algunos se burlan, otros callan, unos pocos entienden y comienzan a actuar. No temas al caos, pues de él nace la claridad. No te detengas ante el juicio de los ciegos, pues el tiempo revelará quién vio y quién repitió. No busques convencer, siembra. La semilla sabe lo que debe hacer. Cuando el fuego del conocimiento arda en suficientes almas, la estructura de la mentira caerá sin empuje. Los pueblos reclamarán su soberanía no con armas sino con lucidez. Las leyes volverán a ser expresión de la conciencia, no de la codicia. El discípulo contempla el futuro posible. Naciones donde las decisiones se toman según el dictamen consciente de la mayoría, donde cada voz pesa según su sabiduría, no según su fortuna. Economías que miden la prosperidad en bienestar y no en acumulación. Medios que informan para iluminar, no para distraer. Escuelas que enseñan a discernir, no a obedecer. Un mundo donde gobernar significa cuidar y donde la política de Cristo se convierte en el pulso natural de la humanidad consciente. El discípulo camina viendo cómo el hombre ya no ve su rostro real. Solamente puede ver la máscara que el mundo le impuso. Y llamaron paz a la sumisión, progreso al control, libertad al permiso. Y el pueblo, confundido por los destellos del mercado y los mantras de la propaganda, entregó su alma a cambio de espejismos. Pero el discípulo de la luz, heredero del camino real que marcó el maestro de la verdad, veía a través del velo de la ilusión, porque su corazón recordaba la palabra viva que el Hijo del Hombre sembró, que solo quien renuncia al mundo de las apariencias puede habitar el reino interior. Así caminaba entre hombres que discutían sobre ideologías sin ver que eran hilos de un mismo telar de engaños. Veía la izquierda y la derecha como dos alas de un mismo cuervo que volaba sobre la carroña del espíritu humano. Entendía que las facciones y los bandos no eran más que los nombres que la oscuridad había inventado para dividir lo que en esencia era uno. Y mientras ellos creían decidir, las sombras decidían por ellos. Los reyes del comercio de almas habían aprendido a disfrazar la esclavitud con contratos, a llamar democracia a la manipulación de masas, a revestir el mal con promesas de bienestar. El discípulo veía a los demonios no como seres con cuernos, sino como mentes que, habiendo olvidado la luz, se alimentaban del miedo de los demás. Y alzando su voz dijo: el mundo ha hecho de la política un altar donde se sacrifican los valores del espíritu. Los que gobiernan ya no sirven al pueblo, sirven al mercado. Han convertido la conciencia en una variable económica, la moral en un obstáculo, la verdad en un lujo. Se han declarado dioses, pero son siervos del vacío. Y los que le escuchaban temblaron, porque reconocieron en sus palabras un eco antiguo, el mismo que una vez resonó en los templos de Jerusalén, cuando el Cristo alzó la voz contra los mercaderes. Mas él no vino a condenar, sino a recordar. Recordar que el reino no está en los palacios, ni en las urnas, ni en los parlamentos, sino en la acción consciente de cada alma.
Recordar que toda estructura sin luz se derrumba por su propio peso, que ningún sistema puede sostenerse cuando los corazones han despertado. Y así habló de una nueva soberanía, la de la conciencia colectiva, donde cada ser humano reconoce en sí la chispa divina y la ejerce en comunión. La política de Cristo no busca votantes, busca testigos. No promete paraísos materiales, ofrece responsabilidad, no alimenta el ego, lo disuelve en la unidad. Es el arte de gobernarse a sí mismo para que el conjunto pueda vivir en armonía. El discípulo lo comprendió, que el verdadero voto es cada acto, cada palabra, cada decisión tomada desde la luz, y que cuando suficientes almas vivan de ese modo, la tierra se transformará sin necesidad de revoluciones sangrientas, porque la revolución será interior, y su fuego se expandirá de corazón a corazón hasta envolver el mundo. El reino de la luz no vendrá por decreto ni por revolución, vendrá cuando cada alma gobierne su propio reino interior, cuando el hombre deje de delegar su soberanía a los falsos dioses del dinero, del miedo y del poder, cuando la conciencia se convierta en ley y la voluntad en instrumento del bien, y su palabra fue como una espada invisible que separó lo real de lo ilusorio. Algunos sintieron esperanza, otros sintieron furia, pues la verdad no acaricia, desnuda, y en esa desnudez muchos huirán hacia la oscuridad que les promete comodidad. Buscarán refugio en las viejas ideologías, en los dogmas reciclados, en los mesías de turno. Pero los hijos del despertar sabrán que ningún salvador externo puede redimir lo que cada uno debe iluminar desde dentro. Porque la política de Cristo no impone, revela, no dirige, inspira, no gobierna sobre los hombres, sino con ellos, en la vibración de la unidad. Se mostró el mundo futuro. Ciudades que respiran en armonía con la tierra, pueblos que eligen por consenso, leyes que son simples porque el alma ya no necesita ser contenida por barrotes. La educación será un acto de recordar, no de adoctrinar. La economía será el arte de compartir, no de poseer. La salud será el resultado natural de vivir en verdad. Pero antes de ese amanecer, la noche será espesa. Las potencias del mundo lucharán por conservar su trono. Los imperios mediáticos manipularán el miedo, y los hombres de poca fe se venderán por seguridad. Los falsos profetas predicarán un nuevo orden sin alma, una paz digital que no es paz sino control. Las democracias seguirán jugando a la alternancia de los amos, mientras el pueblo extenuado creerá que el cambio es imposible. Pero en ese aparente ocaso, la semilla del nuevo mundo germinará en silencio, en los corazones que no se rindieron. Y vi al discípulo caminar entre ellos, sin títulos, sin templos, sin partido, solo con la llama del Cristo vivo ardiendo en su pecho. Y donde él hablaba, otros despertaban. No por su elocuencia, sino porque la luz se reconoce a sí misma, y de boca en boca, de alma en alma, se encendió la chispa que ningún gobierno puede apagar. Y así comenzó el retorno de la conciencia, no con un ejército, sino con una idea, que el amor y la verdad son la única ley. Y cuando esa idea se hizo carne, el viejo mundo empezó a temblar, los muros del engaño se agrietaron, las torres del dinero se derrumbaron, los tronos quedaron vacíos. La humanidad, confundida y desnuda, miró hacia el cielo buscando respuestas. Pero el cielo guardó silencio, porque la respuesta ya estaba dentro. Y entonces comprendieron que el Cristo no regresa de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, en cada acto justo, en cada pensamiento luminoso, en cada vida que decide amar en vez de temer. El discípulo lo sabía, porque el fin del mundo no es el fin de la creación, sino el fin de la mentira sobre la creación. Y cuando todo pareció consumirse en ceniza y confusión, de entre los escombros del viejo orden, se levantó un murmullo que no era grito ni mandato, era el latido de la tierra, volviendo a ser escuchado. Los hombres, despojados de sus máscaras, comprendieron que nunca hubo enemigos, que la guerra fue un sueño largo sostenido por la ignorancia. La noche terminó, no porque el sol haya salido, sino porque los ojos aprendieron a ver en la oscuridad. Ahora el fuego de la conciencia no necesita templos, ni banderas, ni credos. El reino que el Maestro prometió no es un lugar, es un estado de ser. Está aquí, en cada uno que decide vivir en verdad, en cada alma que prefiere perder el mundo antes que perder la luz. Y así comenzó la era de la claridad. El discípulo caminó entre los hombres en el anonimato, sin rostro reconocible, porque el mensaje no necesitaba dueño. Dijo una última vez, Cristo nunca se fue, solo esperó a que su verbo germinara en nosotros. No habrá segunda venida como esperáis, porque la primera nunca terminó. Cada acto justo, cada perdón verdadero, cada mirada compasiva es su retorno. Y el cielo se abrió, no en fuego, sino en comprensión. Y todos vieron que la luz no descendía desde arriba, sino que ascendía desde dentro. Los demonios se disolvieron en el aire, pues eran solo la sombra del miedo. Y donde hay comprensión, la sombra no tiene forma. Los pueblos celebraron sin ruido, en una paz que no necesitaba testigos.
Así terminó el ciclo de la mentira. El discípulo de la luz se detuvo. Miró el horizonte nuevo y supo que su misión estaba cumplida. No hubo truenos ni trompetas, solo el silencio pleno del despertar. Y ese silencio dijo: «He aquí, la humanidad ha recordado lo que siempre fue,